La fantasía de la individualidad, de Almudena Hernando. Vengo a leer un par de páginas de este libro que querría haberme leído allá por el 2014 y no lo he hecho porque... no lo sé por qué. Me siento como cuando descubres un meme que te hace mucha gracia y se hizo viral en realidad hace 2 años, pues así. Pero total, quería poner algún pedazo en redes sociales, pero como hay tan poco espacio en Instagram para poner texto, pues me he dicho, voy a leerlo directamente, voy a leer un par de páginas y ya está, ahí voy. Dice así: la modernidad, el estado de cultura iniciado con la revolución industrial, cuando se llegó a la máxima expresión de todos los rasgos señalados, ciencia, control tecnológico e individualización masculina, se levanta entonces, en términos de identidad, sobre dos categorías complementarias y contradictorias entre sí. Por un lado, la objetivación del mundo que se controla tecnológicamente, es decir, el conocimiento científico basado en la razón universal, y por otro, la individualidad como forma de identidad, con su contraparte reflexiva, la subjetividad, en la que se concentra todo un núcleo de emociones reprimidas que, no por no ser expresadas, dejan de actuar en la relación con el mundo. Ambos, razón universal e individualidad, se asocian de manera intrínseca con la sensación de poder. A más capacidad de racionalización del mundo, más capacidad de poder y más individualización. Y todos esos rasgos han sido encarnados de manera progresiva por los hombres en el mundo occidental. La cuestión es que la historia nos relata su desarrollo como si se hubieran producido de manera independiente y separada de dinámicas de tipo emocional, que los investigadores no consideran necesario tener en cuenta porque nada tienen que ver, a su juicio, con las de la razón. Esta negación de las dinámicas emocionales implicadas en el proceso de racionalización e individualización constituye el núcleo más profundo del discurso en el que nos socializamos, el que reproducimos día a día, enseñamos en las clases de historia y transmitimos a nuestros hijos. Es el discurso que nos construye, que teje el velo con el que todos, desde que nacemos, aprendemos a mirar el mundo, la sociedad y a nosotros mismos. Idealizamos la razón y negamos la importancia de la emoción, o incluso despreciamos su expresión cuando se produce. Y es precisamente esta negación, elevada al nivel de verdad por el pensamiento ilustrado y a la que contribuimos tanto hombres como mujeres individualizados de la modernidad, porque es la clave para ser admitidos en los circuitos de poder, la que permite entender, en mi opinión, la clave más profunda de la dominación de los hombres sobre las mujeres. Porque la individualidad que hemos descrito es un modo de identidad muy costoso en términos emocionales, dado que es inherente a un grado de ansiedad constante, derivada de la sensación de que nunca se acaba de llegar a ser, ya que el cambio define la existencia. Los logros alcanzados nunca son suficientes, la insatisfacción es perpetua, la aspiración incolmable, porque siempre hará falta volver a cambiar si se desea estar seguro de uno mismo. Además, cuanta más individualidad defina la identidad de quienes rigen el grupo, más cambio definirá la sociedad. Por lo que la persona no solo tendrá una necesidad subjetiva de cambiar, sino también una exigencia objetiva, social, si quiere tener recompensas en términos de éxito o de poder. Y de esta forma se verá impelida a cambiar, innovar, transformar, avanzar, generar constantemente nuevas ideas, tecnologías, relaciones y etapas en la propia vida, aunque no sepa para qué, aunque en su foro interno desee detenerse, bajarse de un mundo en marcha acelerada. Al mismo tiempo, y como parte del mismo proceso, cuanto más cambio define a la sociedad y a la vida personal, más fenómenos se comprenden científicamente y más dinámicas del mundo exterior se controlan tecnológicamente, lo que hace que dejen de ser explicadas en clave humana. Esto significa que a medida que se controlan los fenómenos de la naturaleza, dejan de sostenerse relaciones personales o humanas con ellos, por lo que entender el mundo a través de la razón va dejando al ser humano progresivamente solo, sin dioses que lo protejan, enfrentado a un universo que gira al margen del propio grupo, guiado por dinámicas que no tienen relación con él. Comprender las mecánicas racionales del mundo empodera, pero emocionalmente aísla, dejando un frío y metálico sabor. Y es que el poder siempre tiene un precio emocional. Norbert Elias se preguntaba cómo el ser humano había podido pagar este precio a lo largo de la historia, y respondía que la sensación de dominio y de control de los fenómenos debió compensar la pérdida emocional que supuso.
Lo que sostendré en las próximas páginas es que desvelar la trampa del orden patriarcal consiste en comprender que ese precio emocional no se pagó, porque no es posible pagarlo. Si el ser humano se hubiera desvinculado realmente de su grupo como pretende la individualidad, si hubiera dejado de conectarse con el mundo a través de la emoción, como pretende la razón autónoma, y si con ello realmente se hubiera sentido progresivamente solo frente al universo, entonces el proceso no habría tenido lugar. Porque si esto hubiera sido así, la seguridad que el ser humano ganaba con la razón se hubiera visto neutralizada por la mucho mayor inseguridad que le habría producido la constatación de la obvia realidad de su pequeñez e impotencia frente a un universo mucho más poderoso e inevitablemente fuera de su control, lo que a su vez le habría impedido promover más cambios. Si el proceso de aumento de la individualidad y de la razón tuvo lugar con las características, el ritmo y la progresión con que se dieron, es porque los hombres que iban encarnando esa forma de identidad desarrollaron mecanismos para no quedarse solos, a pesar de comprender el universo, para tener sensación de estabilidad, a pesar de cambiar cada vez más deprisa, para sentir el calor de las emociones, a pesar del frío que sentían cuando dejaban abierta la puerta de la razón. Es decir, porque desarrollaron mecanismos a través de los cuales pudieron evitar el pago del precio emocional que el aumento de la razón implicaba. Estos mecanismos son los que la historia no cuenta, los que el discurso social oculta e invisibiliza, por el simple hecho de que no los han reconocido personalmente quienes han desarrollado históricamente la individualidad y la razón. No los han reconocido porque no los veían, tan ocultos como iban quedando en esa subjetividad que construían como contraparte de su relación racional con el mundo. Lo que me propongo en lo que sigue es analizar cómo ha sido posible construir esta negación desde el punto de vista identitario, para poder entender con ello, por un lado, por qué la subordinación de las mujeres es necesaria para un orden que se basa en la fantasía de la individualidad y de la razón autónoma, y por otro, por qué no puede ser eficaz ninguna lucha por la igualdad que esté enfocada exclusivamente a discutir razones, sin plantearse la necesidad de reclamar el valor de las emociones. Y es que al utilizar una aproximación de arqueóloga y dirigir la mirada a lo que los hombres individualizados, maestros de la ciencia y de la técnica y de la razón y de mentalidad patriarcal hacen, y no solo a lo que el discurso social dice que hacen, se descubren nuevas dimensiones de una realidad que siempre ha estado delante de nuestros ojos, pero que no podíamos ver porque la mirábamos a través de los cristales del discurso social dominante. Y al conocer la parte que ese discurso oculta, la que no se reconoce porque ha quedado tan invisibilizada que nuestra propia mirada la atraviesa sin poder verla, se entiende la verdadera dimensión de la fantasía en la que se sostiene un orden que pretende que puede prescindir de la emoción en sus mecanismos de seguridad. Y para terminar, los avances logrados se han producido hasta ahora desde el interior de la burbuja del discurso patriarcal, en el nivel de la fantasía de lo que somos, sin asumir la totalidad de nuestra compleja y contradictoria realidad, sin poner en evidencia la falta de concordancia entre la verdad razonada y la realidad actuada por los hombres y las mujeres de nuestra sociedad, sin poner en cuestión la clave en la que se funda ese orden. Y es esto lo que explica la aparente paradoja de que haya hombres y mujeres que mientras luchan con la razón por la igualdad, actúan relaciones desiguales en sus vidas privadas, o la más sorprendente aún de que quienes escuchan a esos hombres o mujeres presten más crédito al contenido de su discurso que a la evidencia de su actuación. Solo abandonando el discurso que legitima el orden social y por tanto dejando de creer en las verdades que lo construyen, es posible ver lo que el discurso niega, iluminar y sacar a la luz, de la propia razón, esa parte del comportamiento social que no podemos ver aun teniéndola ante nuestros ojos o incluso aunque la actuemos nosotros mismos, porque el discurso patriarcal de la Ilustración nos ha enseñado a no reconocerla. Mientras no se reivindique que la emoción y los vínculos juegan un papel tan importante como la razón y la individualidad en la construcción de los mecanismos de seguridad de la modernidad, que el individuo no se sostiene sin la comunidad ni la razón sin la emoción, no será posible cambiar el orden social y solo se estará contribuyendo a reforzar la lógica que lo ha guiado hasta ahora.
Por otra parte, no se entenderá la contribución esencial de las mujeres en nuestra trayectoria histórica si se mantiene el ocultamiento que de su función relacional practica el orden patriarcal.